Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro amable público, espectadores que han estado esperando el programa. Y como lo hemos prometido, hoy vamos a hablar de un área geopolítica, qué es lo que está pasando con Pedro Castillo y por qué se han dado estas cuestiones. Y vamos a ver un repaso lo más breve y rápido, para no aburrirlos. Y ya que se acercan fechas decembrinas, les deseamos feliz Navidad de una vez por parte mía y de nuestra compañera, que muy pronto estará inaugurando sus propios programas. Bueno, vamos a estar viendo hoy lo que fue Pedro Castillo, su destitución, que nada más estuvo en el poder durante 1 año y medio. Y vamos a estar viendo esta perspectiva de que en Perú, en 4 años, ha tenido, bueno, si contamos a la actual presidenta nombrada así por lo que sería el Congreso o presidenta interina, Dina Boluarte, vamos a ver que ha tenido, contándola, repito, 6 presidentes. Si no, hasta el momento con Pedro Castillo nada más ha tenido 5. Pero vamos a ver por qué se dan estas detonaciones y cuáles han sido las acusaciones que se han ido dando después. Vamos a encontrar que Pedro Castillo, durante sus etapas previas a la candidatura, Pedro Castillo tiene una visión de izquierda, una visión donde el Estado vuelve a ser interventor directamente en el mercado, en los precios del mercado, y no solamente dejar a lo que es las empresas privadas y este libre mercado, como lo mencionamos en el pasado programa, lo que es esta visión del consenso de Washington, que vamos a ver que incluso la Constitución de Perú fue impregnada por esta visión de Estados Unidos. Pedro Castillo, aunque ha sido fue candidato de Perú Libre, por el cual llegó a la presidencia, tenía algunas reformas que se podían ser vinculadas a ideologías tanto de Evo Morales o Rafael Correa, en lo que sería Ecuador. Evo Morales, lógicamente, que en Bolivia. Vamos a estar viendo esta perspectiva de que él tenía esta perspectiva de reformar, incluso tratar de cambiar algunos tratados a nivel internacional sobre las mineras, principalmente oro, plata y zinc, para darle mayor seguridad a lo que es su país, es decir, distribuir más equitativamente las ganancias sobre esos recursos naturales que en sí están dentro del país de Perú, pero los cuales eran expropiados a otras empresas extranjeras. Vamos a citar el caso de México, donde la mayoría de las empresas mineras no son exclusivamente de dueños mexicanos, ni siquiera con nexos. La mayoría de todas estas empresas, sino casi todo el 100%, están vinculadas a empresas canadienses. Ahora, vamos a poner un pequeño datos de cómo es de que Pedro Castillo ingresa, ¿no? Y tras 1 año y medio, Pedro Castillo, lamentablemente, es destituido o tiene un golpe por parte de lo que es el Congreso para ser destituido horas antes de que él quisiera generar lo que ya venía siendo parte de su campaña, crear una nueva constitución o acción constituyente para beneficiar más a su propio país. Estas cuestiones ya eran mencionadas desde su campaña, así que ahí vemos esta particularidad o esta visión, por lo cual también son elementos a los cuales la población en su mayoría estaba a favor, es decir, apoyaba esta reforma, esta creación de un nuevo Congreso en el cual se encargara de darle mayor protección a los propios nacionales, donde existiera mayor inversión pública. Y esto lo vamos a ver, que son acciones que se estaban llevando de izquierda en países de Sudamérica, en las cuales también han tenido problemas, como lo fue con Evo Morales y su golpe de estado, o lo ha tenido Lula da Silva. También lo que se ha visto, esos choques o enfrentamientos que se dieron en Ecuador, mencionamos lo que incluso pasó con Colombia y Ecuador, y esos ataques que tuvieron, y cuál fue la decisión de la OEA. Pero bueno, esta perspectiva de lo que es renegociar
lo que sería darle mayor protección a sus nacionales como mayor inversión pública, cobrarles las deudas como lo está haciendo Obrador aquí en México, cobrar esas deudas públicas de las empresas que les deben al Estado, principalmente y lógicamente que son impuestos, como lo hizo Obrador, con deudas que tenían atrasadas y no pagaban en algunos casos la luz, como era el Oxxo, y lo ha dicho en las mañaneras, o incluso en Walmart, donde tenían un adeudo y no habían pagado impuestos por varios años. No solamente eso, sino que tenía la visión de presentar lo que es esa perspectiva de aumentar los recursos para la educación pública. Es decir, que se vean beneficiados. También hay que decir que él viene de ser maestro de unas localidades muy pobres, lo que es Pedro Castillo, y siempre su estandarte fue un lápiz durante su campaña, simbolizando lo que era parte de las escuelas, un lápiz para escribir. Bien, como no logró hacer varios puntos que los cuales tenían prioridad los empresarios y clases de oposición, principalmente de derecha, puesto que tenían unas ideas de izquierda, como vamos a ir viendo, las cuales, como les hemos mencionado, también incluían no solo cobrarle impuestos o las deudas a las empresas privadas, sino también renegociar algunos tratados internacionales, algunos tratados con algunas empresas privadas internacionales, donde aquellas tenían principales negocios dentro de Perú, los cuales desfavorecían a varios productores nacionales, por lo cual también Pedro Castillo tenía la necesidad de proteger a sus nacionales, darles seguridad a las producciones antes que a los empresarios extranjeros, los cuales competían con el mismo producto, es decir, darles seguridad. De ahí vemos que estamos observando, como lo hemos visto en el anterior video, una disparidad entre lo que es el libre mercado, donde el Estado trata solamente de regular y proteger los intereses de los privados y dejar ese libre mercado, esas relaciones entre empresarios donde ellos pueden fijar los precios y enriquecerse a como dé lugar, ya que lo único que lo regula según esto es el libre mercado. Pero seamos honestos, el libre mercado simplemente es una negociación entre empresarios, donde los empresarios pueden estar asociados, fijar un precio y establecer el precio mínimo de ganancias. No es de que en sí lo vaya a regular la sociedad y la sociedad pueda regular o disminuir los precios al haber mayor competencia. Simplemente se están dividiendo lo que es el pastel, como ya lo vimos antes, si no existiera esa disparidad en lo que son las desigualdades económicas dentro de los países. Y que de seguro, ahora que se hagan las nuevas mediciones después de que salimos de esta pandemia, se han de ver radicalizado esas desigualdades, porque es inevitable que un pobre haya gastado sus pocos recursos para salir adelante, en cuanto a un rico tenía las facultades y los elementos para poder solventarlas de forma fácil. Bueno, estamos viendo que la Constitución de Perú desde el 93 tiene esta perspectiva neoliberal, como lo hemos dicho, que el Estado pasa a un papel secundario, donde existe la libre competencia, igual que lo que está pasando en México. Y lo que hacía él era de ser un Estado proteccionista que protegiera no solamente esas relaciones de mercado o el mercado, sino que protegiera a sus nacionales, y no está mal visto. Yo creo que es muy leal y muy notorio decir que va a erradicar esas desigualdades. De hecho, eso fue uno de los planteamientos durante su campaña, que en Perú no existieran pobres, no existiera esa desigualdad entre ricos y pobres. Casualmente en México se está viendo así. También hay que ver esta perspectiva donde los gobiernos de izquierda están siendo quitados por poco interés por parte de otros gobiernos, como lo mencionamos, y lo mencionamos en previos de este programa, donde Nayib Bukele incluso echa de cabeza a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Que también se inmiscuye en otros países donde tengan intereses económicos. Si no les beneficia un gobierno,
lo tratan de quitar, como lo ha dicho también no solo Nayib Bukele, sino varios anteriores ideólogos de izquierda, y han manifestado estas intervenciones por parte de Estados Unidos como el Plan Cóndor y lo que fue en esa época durante las matanzas en Latinoamérica, las desapariciones y las imposiciones de dictaduras. Bueno, también lo que estaba proponiendo Pedro Castillo era que a los trabajadores se les enseñara a administrar sus propias pensiones para que supieran cómo se llevan a cabo, cómo se administran y cómo administrarlas ellas para poder acrecentarlas en el momento de un retiro. El problema que vamos a ver con Pedro Castillo, lo cual también nos da como bases para decir que en 4 años han cambiado 6 presidentes, bueno, 5 y 6 con lo que sería la vicepresidenta que fue electa por parte del Congreso, que es Dina Boluarte. Pedro Castillo es parte de ese grupo. En 4 años han cambiado 6 presidentes en Perú. Y vamos a ver que la principal causa de que Pedro Castillo haya perdido, a pesar de que tuvo una aprobación mayoritaria por parte de la población para que fuera electo, y cuando estos puntos ya eran previstos por la población y ellos lo aceptaban que se modificaran estas reglas del juego dentro de su país, cosa que a los empresarios no les gustó y a la clase política tampoco, puesto que llegó a lo que es el Congreso con una perspectiva de una bancada que era minoritaria, no tenía una mayoría dentro del Congreso y se veía lógicamente abrumado por una bastante oposición dentro del Congreso, que no solamente él, sino todos los previos presidentes que tuvo Perú, desde lo que se agrega Pedro Pablo hasta lo que fue Pedro Castillo. En estas acciones vamos a estar viendo que es una cuestión de saltar para atrás, de un proceso de radicalización por parte de la oposición para tratar de quitar gobiernos que no les conviene. Lamentablemente Pedro Castillo lo que tuvo en contra fue estar sin una mayoría dentro del Congreso, no tener un refuerzo político y no tener un apoyo por parte de empresarios, que lógicamente que si quería hacer un cambio no podía estar con la oposición, sino sería simplemente una continuidad. Ahora, lo que estamos viendo con esto, como les vamos a mostrar, es que en Perú se enfrenta a un proceso de inestabilidad. Este proceso de inestabilidad ha dejado simplemente desde que se tomó un estado de emergencia durante 30 días hasta apenas antier, que ya por fin se acordaron adelantar lo que son elecciones, un saldo de varias protestas, pero es esto. Lo que les queremos decir hasta el momento, hasta el día 16, que es este periódico, que es BBC, nos indica que Perú deja una veintena de muertos. Si no es que ha crecido hasta estos días, pero no tenemos la nota para poder verificar, pero al momento podemos hablar de una veintena de muertos, es decir, 20 muertos. Durante este proceso, incluso lo que es el grupo que tiene Dina Boluarte, una ministra, Patricia Correa, ya presentó este viernes su renuncia, con el argumento de la muerte de varios compatriotas, ¿no? Durante las protestas. No tiene justificación alguna. Indicamos como tiene Patricia Correa, subió a su cuenta de Twitter esta renuncia. Y vamos observando cómo es de que poco a poco le está pasando lo mismo que a Pedro Castillo, lo que es Dina Boluarte, y está perdiendo poder. Pero la única ventaja es de que el Congreso de la República apenas el día 20 aprobó lo que es el adelanto de elecciones generales para abril 24. Y esto deja hasta a la actual presidencia y el Congreso hasta julio del 24, donde puedan hacer el relevo, ¿no?, de los nuevos gobernantes.
También a Pedro Castillo se le están anunciando nuevas denuncias constitucionales. Bueno, nuevas denuncias a razón constitucional. Hay que aclarar que las antiguas denuncias eran por parte de según enriquecimiento y acusaciones de corrupción. Aquí tenemos a lo que es Dina Boluarte y estos procesos donde tenemos que es principalmente de que según tienen nexos o enriquecimientos por parte de constructoras que beneficia su gobierno a constructoras de familiares y suyas. Eso es lo que ellos determinan como corrupción o haberse vinculado a lo que es una delincuencia organizada que se beneficia por parte de constructoras o concesionar a lo que son familiares que les beneficie directamente a ellos. Están bajo investigación lo que era su esposa logró salir de lo que es Perú e ingresar a México con un asilo político. Aunque se estaba pensando que no podría ser, puesto que ella tenía unas investigaciones previas y no se le podía dejar salir de lo que son sus residencias sin notificar primero a lo que es el Poder Judicial. Bueno, esto no es solamente parte de, sino que también tiene algunas investigaciones que se están incrementando lo que es Pedro Castillo actualmente, no solamente lo que es vinculación sobre el enriquecimiento ilícito por parte de empresas, sino que estar en contra de la democracia, cosa que hay que detallar en este momento. Durante el proceso de destitución en el Congreso no fue el parteaguas o digamos que la bandera que tenían todos los legislativos este proceso de corrupción o decir que beneficiaba a empresas familiares y ellos tenían nexos con ellas, sino que argumentaron lo que es que estaban protegiendo la democracia y ellos estaban diciendo que tenían acciones antidemocráticas. Y esto hay que estar en contra, puesto que Pedro Castillo ya tenía estas referencias, estas enmiendas durante su discurso de candidato. Nombrar un nuevo Congreso Constituyente para beneficiar estos puntos que tenía, tener un Estado interventor que regulara la economía dentro del país, renegociar tratados internacionales en el caso de algunas empresas que pudieran beneficiar a lo que son productores nacionales. También vamos a encontrar que también quería renegociar lo que son los recursos mineros para poder tener mayores ingresos, cobrarles a las empresas que tenían deudas con el Estado, empresas privadas lógicamente. También vamos a encontrar lo que es esto de que los trabajadores pudieran aprender a llevar a cabo o aprender a administrar sus pensiones para tener un mejor rendimiento, aumentar lo que es el presupuesto a la educación pública, que ahí estamos viendo mucha disparidad a lo que ellos están atacando. También estaba pidiendo a reducir a las empresas privadas las facturas a las personas que no podían pagarlo, que fueron afectadas por la pandemia. Sabemos que a todos nos afectó la pandemia y estos eran algunos elementos que estaba pidiendo Pedro Castillo dentro de su país. A pesar de que siguen las investigaciones con Pedro Castillo para determinar su culpabilidad, lo mínimo es de que su familia ya ha salido del país y está como refugiado político. También su esposa, cabe señalar que ella, a ver, les dejamos este dato. Ella estaba siendo acusada por estas prácticas que dicen que estaba vinculado a beneficiar a lo que son contratos que beneficiaban a ella y a su familia. Y vamos a encontrar aquí que se les acusó, ¿no? Se les acusó por parte de un juez, ¿no? Lógicamente. Y eso era lo que tenía que estar cumpliendo durante este proceso de investigación: reportar sus actividades, no ausentarse de su localidad de residencia sin permiso judicial, o sea, por parte del Poder Judicial, todo ello durante 36 meses. Y esto era algo
que tenían cuestionamiento de si podría salir o no de Perú para recibir un asilo político dentro del país, lo cual sí fue concedido tras la detención de su marido, y puesto que también tenía hijos menores de edad, se le fue concedido por parte de la Sala de Apelaciones, acá está, por la Carta de la Sala de Apelación de la Suprema Corte Nacional de Justicia, anuló las restricciones que tenía. Eso permitió que pudieran salir y poder tener un asilo político durante lo que fue estos procesos violentos en Perú, y los cuales se están viviendo todavía en Perú, para poder garantizar su vida y las de sus hijos. Cabe señalar que también durante este periodo, por parte de la vinculación de México y luego de indicar que podía darles asilos políticos, el canciller que se encontraba en Perú fue nombrado como persona non grata por parte de Perú y se le dieron 72 horas para salir de Perú, lo cual ya cumplió, ya salieron de Perú y llegaron también a México. El canciller que estaba en Perú, en la embajada, el embajador en Perú, si queremos verlo así, y está ahora en México. Lilia Paredes ya también se encuentra en México, y ahora hay que esperar cómo va a estar esta votación. Lógicamente que hay que recalcar que estos procesos que se vienen dando de golpes de Estado vienen en los últimos años, como lo hemos mencionado con Evo Morales, que le dieron un golpe de Estado. A final de cuentas, ya también México le tuvo que dar asilo político, aunque después se fue a Cuba y está constantemente en contacto con este gobierno. Y también vamos a ver que ha pasado así, como le decimos, estos golpes en contra de la izquierda o posibles candidatos con mayor fuerza que quieren cambiar esta estructura del país, donde siguen el consenso de Washington. Ya lo hemos mencionado previamente, el consenso de Washington, que sigue 10 puntos. Ahorita se lo volvemos a mostrar, porque son estos puntos los que siguen, donde nos centramos en los últimos, ¿no? Para que veamos cómo se modifican las constituciones y el mercado a beneficiar a empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, como el comercio libre entre naciones, cosa que vemos que estaba en conflicto con Pedro Castillo. La apertura a inversiones extranjeras directas, es decir, que no tuvieran algún proceso o complicaciones para las empresas. Y estamos viendo que esto estaba en choque con lo que estaba diciendo Pedro Castillo y entra en un conflicto con lo que son mineras, algunas inversiones extranjeras para beneficiar a lo que es su propio país. Aquí está otro: privatizar empresas públicas. Casualmente también se ve aquí en México, como se ha visto en Latinoamérica, y vemos que esto viene desde Washington, el consenso de Washington y sus 10 puntos. Esto es lo que también entró en conflicto y posiblemente provocó lo que es también su golpe de Estado. La seguridad de los derechos de propiedad, es decir, garantizarles la propiedad a los privados. Esto se refiere a lo que son la mayoría, no a unos pocos. La desregularización de los mercados, es decir, que el Estado no sea un interventor, y él proponía que fuera un interventor que regulara otra vez el mercado de Perú. Es decir, que fijaran precios, establecieran lo que son los costos a lo que es la ciudadanía, para que pudieran accesar a esos servicios, a esos insumos de vitalidad. Por eso es de que quería renegociar también lo que era darle prioridad a empresas internacionales antes que a sus nacionales en cuanto a la producción. También esto mejoraría lo que es la producción nacional y las ganancias que se quedan dentro de su país, ya que unas empresas privadas, los recursos que generan en un país externo no se quedan en ese país. Hay que ser claros: una persona que invierte en otro lado no va a dejar su dinero ahí, se lo tiene que llevar a su propio país. Y esto es algo que queremos hablar. Y yo creo que si nos dicen que si les interesa que hablemos del consenso de Washington y las implicaciones que ha tenido desde los finales de los
80s, como estamos viendo, y casualmente su constitución de Perú a partir del 93, que es inicios de los 90s, cambia este modelo, como lo venía diciendo el consenso de Washington. Vemos que hay vínculos, y es lo que queremos. Si ustedes nos dicen que quieren que hablemos más sobre este tema y nos centremos más en lo que es la política exterior y las implicaciones que tiene dentro del país, de los países latinoamericanos, hablaremos, así como el Destino Manifiesto y esta leyenda que tiene el Destino Manifiesto, que es América para los americanos, también podemos hablarlo. Creo que con esto podemos hablar de que Pedro Castillo tiene, pues, muchas dificultades, puesto que viene con muy poco apoyo por parte de la oposición o clases políticas, ya que ingresó, lógicamente, como todos los anteriores presidentes, con muy poco apoyo por parte del Congreso, el cual tiene la facultad para poder destituir con mayor facilidad que las constituciones que vemos en otros países, en los cuales tienen que primeramente pasar por un periodo de desafuero. Y este proceso de investigación, en el cual en Perú es más rápido y de esta forma pueden destituir presidentes. Si no, no se puede explicar que en 4 años ya hayan tenido 6 presidentes. Y lógicamente ya se convocaron a las elecciones, lo cual vamos a estar viendo algunos problemas que se van a estar dando en Perú. Esperamos que en Perú les vaya bien, que es lo correcto, y que por fin tengan un presidente que los pueda apoyar. Vemos que igual que Perú, que también en toda Latinoamérica tiene este proceso de desigualdades económicas. ¿Por qué se dan? Porque tienen mayores beneficios lo que es los privados. Casualmente no es posible de que indique lo que fue el expresidente de Perú, las empresas tengan deudas al Estado y los pobres tengan que estar pagando lo que son sus impuestos, y si no se meten en problemas. Pero las empresas, al igual que en México, han tenido ayuda por parte de los gobiernos para que no paguen sus impuestos. Bien, sin nada que mencionar por el momento, yo creo que esto en sí resume lo que está pasando en Perú. Geopolíticamente es lo que resume. Y el por qué se está dando este golpe de Estado. Ahora, bueno, no como tal un golpe de Estado, pero sí un golpe constitucional, en el sentido que se utilizan las facultades constitucionales del Poder Legislativo a modo para poder destituir a un presidente que está en contra de ellos. Bueno, les agradecemos que nos hayan visto. Sin más por el momento, nos estaremos viendo luego en otra emisión, hablando ahora sí de lo que es nuestro país, México, pero tenemos que darnos a entender un poco más este tema y cómo se vienen dando los golpes de Estado, y lo que mencionamos en el antiguo video, donde también hay que estar prevenidos si se pueden dar estas acciones dentro de este gobierno. Y como les hemos dicho, hay que fomentar la ciudadanía, que la ciudadanía sea participativa, y como ya les venimos diciendo, recordemos la definición de Maximilien Robespierre y no la constitucional, para que podamos ser participativos y no solamente cumplir las leyes, sino participar constantemente con el gobierno para mejorarlo. Y en ese sentido les volvemos a recomendar un documental que es Guerra contra la Democracia, y decir que la ciudadanía debe de estar organizado para que ella misma se pueda defender contra los intereses de pocos, de los privados. Si no, las cosas hubieran cambiado y no habría esa diferencia. Los ricos son ricos, los pobres los quieren seguir dejando igual para que los ricos puedan explotarlos. Si no, no habría ricos. Bien, esto es todo por el momento. Les agradecemos y esperamos que nos sigan viendo. Hasta la próxima, y estaremos hablando sobre lo que está pasando con el INE y desde una perspectiva más analítica. Gracias.